Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución con todo el prestigio ganado en la comunidad por ser tan firme con su programa de apoyar al prójimo más carenciado. Ese prójimo afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Savi. Hogar para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en el Distrito Nacional. Bien, ayer cometimos dos gazapos que tienen que ser corregidos hoy, o tratar de corregirlo, porque ya después que uno dice las cosas. Pero este programa, que es en vivo, aquí no se puede editar. No se puede corregir si uno comete una falla. Que pase inadvertido una cifra, un nombre, un apellido, etcétera, etcétera. Cualquier circunstancia de esa puede pasarle a uno y uno sigue, porque no se puede parar a hacer la corrección a menos que uno lo advierta inmediatamente. Pero si usted no lo advierte, el error pasa. Usted, como no edita, no puede corregir. Se va el error. Ayer, cuando daba el precio del oro, dije que era $2.300 la tonelada. Una tonelada de oro vale un dineral. Es la onza que vale $2.300. Precio de ayer a los mercados de Nueva York. $2.300 la onza de oro. También mencioné el nombre de un eminente profesional dominicano de la agropecuaria ya fallecido a destiempo, que en paz descanse, don Federico Cuevas. Y yo ayer mencioné a Federico Cuello, pero su apellido era Cueva. PhD,
tremendo profesional, graduado en los Estados Unidos, o formado en los Estados Unidos. Un genetista magnífico, fue contratado por el Ministerio de Agricultura para desarrollar un programa de mejoramiento de variedades en Bonao. Ese programa que yo mencionaba ayer le envió arroz. Y decía también que obtuvo una de las variedades más, hoy, de más utilización en el país, la Juma 69. Ya venían, esos trabajos de Juma, claro, venían ya de la época de la misión china, con el doctor Xie a la cabeza, un hombre extraordinario, que en paz descanse también Xie, taiwanés, y fue quien desarrolló la Juma 57, aquellas variedades que eran también de porte bajo, variedades de mucho ahijamiento, de mucha producción, también más precoces que las tradicionales que para la época se sembraban en el país, de porte bajo, repito, y además de más corta duración de cosecha. Entonces, ventajas muy favorables para los productores. Y entonces el doctor Federico Cueva fue quien desarrolló la Juma 69, que es la variedad de arroz, una de las variedades más extendidas en la siembra de arroz en el país. Juma ha hecho, me voy a extender ahí porque creo prudente que uno hable de esos esfuerzos que se hacen, que mucha gente no lo valora, por ignorancia algunos, o muchos por ignorancia, porque no están obligados a saber esas cosas, la gran mayoría del pueblo. Otros que debieran saber, los líderes políticos, líderes comunitarios, etcétera, que deben saber de esos esfuerzos para guardarle respeto a esas memorias y a todos esos técnicos que trabajaron. Yo recuerdo, por ejemplo, eso de Juma, Bonao, Papito Abreu, que en paz descanse, Papito. Una persona extraordinaria, un técnico, ingeniero agrónomo también, y trabajamos juntos ahí un grupo de gente para poner en práctica un proyecto de nivelación de suelo, corrección de drenajes, mejoramiento de los drenajes, mejoramiento de los caminos internos, parcelarios, y todo eso, ese trabajo que se hizo ahí de nivelación, principalmente nivelación de suelo, en Juma, Bonao, eliminó ese sistema de curvas de nivel, aquellos muros que se hacían para la irrigación. Entonces terminaba mal porque el agua no llegaba bien o los fertilizantes no tenían una buena distribución y habían zonas amarillentas, más precoces, más pequeñas las matas, menos ahijamiento, la producción caída, etcétera, etcétera. Todo eso se corrigió para llevar la producción arrocera por tarea de 3 quintales por tarea, de 3 sacos, mejor dicho, 100 kilos, 120 kilos, depende del tipo de fanega que sea, a 4 y 4.5 sacos o fanega por tarea. Y eso fue un esfuerzo que se llevó a cabo en los años 88, 89. Gobierno de Joaquín Balaguer, que entendía esos problemas. Y en Reforma Agraria asumimos ese proyecto en esa época, con los fondos que Balaguer aportó y un dinero que aportó Falconbridge también. Y se ejecutó ese proyecto, que hoy es un proyecto modélico, pero que al mismo tiempo sirvió de modelo. Eso fue una suerte de televisión para que se extendiera por todo el país arrocero, que se extendiera esa tecnología de mejorar la nivelación de los suelos arroceros. Y eso trajo un beneficio extraordinario porque aumentó la producción, los rendimientos
por tarea del arroz. Entonces, todos esos esfuerzos concentrados en Bonao, ahí en Juma, tanto ese trabajo que se hizo ahí en Jayaco y en Juma, como los trabajos de mejoramientos varietales o de esas variedades de arroz tan prometedoras, son esfuerzos verdaderamente valiosos que hay que recordarlos siempre a los técnicos que trabajaron en esos proyectos, porque ese es un proyecto que ha servido de modelo, repito, para que otras zonas arroceras adoptaran esas tecnologías que se implementaron ahí y entonces lograr los beneficios que hoy se tienen. Porque es muy fácil hablar, como he oído yo a algunas autoridades, tenemos 14, yo oí al presidente de la República, 14 millones de quintales de arroz estamos produciendo. Presidente, ustedes no han hecho una sequía, un canalito de riego, pero se echan esos elogios, autoelogios, mejor dicho, se los echan como si fueran ellos los creadores de la realidad que se vive hoy ahí en el sector arrocero. Pero ustedes no han puesto un grano de nada allí, que no sea hablar y dirigir y tener ahí la representación oficial en los asuntos agropecuarios. Pero ustedes no han hecho un canal de riego, no han obtenido una variedad, como acabo de decir, no han intervenido en aquellos proyectos, como hubo que trabajar durísimo en esas parcelas, parar 6 meses a los parceleros de Reforma Agraria de Bonao, hubo que pararlos 6 meses, pagándole un salario mensual para que sobrevivieran, porque viven de la parcela y del crédito. Pero el dinero que aportó Falconbridge se utilizó para eso, se cambió también labores de trabajo, jornadas de trabajo de los parceleros por alimentos del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, o del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y con esos organismos trabajamos en conjunto, FAO, PNUD, PMA, Reforma Agraria, como área oficial, y entonces se llevaron a cabo todo esto, y hoy tenemos 14 millones en Italia. Claro, el programa de pignoración, ¿quién estableció ese programa de pignoración? Que es lo que le ha dado estabilidad a la producción arrocera del país. Pero nada de eso se quiere mencionar. En el gobierno de nosotros estamos obteniendo 14 millones de quintales de arroz. Muy bien. ¿Qué han puesto ustedes? Porque ese es el problema. ¿Qué han puesto ustedes ahí? No han hecho un canal de riego, pero esos gobiernos de atrás, todo el mundo trabajó porque había que hacer el canal de riego, había que hacer también la presa de Rincón, había que hacer la presa de Atillo, había que hacer la presa de Tavera, la presa de Sabaneta, la presa de Sabanayegua, había que hacer las presas para retener las aguas y hacer los canales de riego. Es muy cómodo usted venir y decir, en este país estamos produciendo 374 millones de toneladas, o qué sé yo, 374 millones de quintales de comida. Yo oí al presidente vanagloriarse con esas cifras, pero usted no han puesto un canal de riego para obtener eso. Los caminos vecinales, construimos 4.500 kilómetros de caminos vecinales. Uno pone eso en duda porque uno sabe que eso es mentiras. Porque ya aquí no hay donde construirlo, primero. Ahora, si usted dice que usted reparó, que ayudó a mejorar las alcantarillas o las cunetas, etcétera, un puentecito de un camino vecinal de esto que estaba intransitable y usted le pasó un greda y le pasó un rastrillo a eso y lo niveló y tapó los hoyos, qué sé yo, pues digan eso. Pero no diga que usted ha construido 4.500 kilómetros de camino. Usted sabe que eso es mentira. Además, ¿cómo lo hacen? Porque aquí yo recuerdo el ministro de Obras Públicas, el señor Gonzalo Castillo, cuando hacían un trabajo de pavimentación, por ejemplo, en una carretera, ellos calculaban los 2 carriles, el de ida y el de venida.
de la carretera. Entonces, una carretera de 100 kilómetros y de vuelta son 200 kilómetros. Asfaltamos 200 kilómetros de la carretera tal, de tal sitio a tal sitio. No, pero así no. Ustedes asfaltaron 100 kilómetros de X carretera. No, 100 de ir y 100 de venir. Entonces lo calculaban así. Bueno, así parece que están calculando la construcción de los caminos de agricultura. Pero bien, no nos vamos a detener en ese tema todo el día, porque ayer también lo tratamos, pero siguen siendo preocupaciones por esas glorias vanas, no vanagloria, yo diría ya, sino esas glorias vanas en que muchas veces las autoridades se quieren montar, y más en tiempos como estos. Eso es muy importante. Y fíjense cómo andamos. Porque esas cosas son las que tienen preocupado a mucha gente también. Y yo no sé, la oposición está preocupada también. El gobierno ha tomado una decisión, o no ha tomado una decisión, pero ha tomado un giro, ha hecho un giro. Casi, vamos a llamarle autoritario. No sé envalentonado por qué. ¿Por qué el presidente Abinader se ha encerrado o se ha ofuscado o se ha encapsulado en no entregarle los fondos a los partidos de oposición? Eso es un error. ¿Por qué? Porque primero el gobierno salió muy mal parado de las elecciones del 18 de febrero, no en los votos obtenidos, sino en la imagen democrática e institucionalista del sistema democrático dominicano, afectado, dañado o alterado por esa actitud esa actitud. Ayer yo la definía como de personalismo, ese personalismo venal y torpe en que caen los presidentes. Yo no sé por qué, porque es que el poder lo pone loco. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton dijo esa expresión y está ahí vivita y coleando, como dice. El gobierno se propuso hacerse un traje, como se dice, a la medida, diseñarse un traje o una especie de cubierta o de protección ante la posibilidad de que la oposición ganara espacio el 18F. Y dije, bueno, tenemos que, por todos los medios hay que evitar que esta gente tenga algún éxito. Tenemos que ganarle en forma amplia. No importa los medios, lo importante es el fin. Es decir, aquella expresión maquiaveliana o maquiavélica de que el fin justifica los medios. Y el gobierno se le acusó, pero no solamente se le acusó por vía de la oposición, sino los organismos de observación electoral, locales e internacionales, señalaron las fallas, compras de cédula, dinero de los bonos, toda esa forma indecente de hacer política electoral, que uno entendía que ya eso eran como unas ideas ya estereotipadas, como se dice, ya eso pertenecía al ayer, cuando todos los procesos electorales se veían como si fueran fraudulentos y que, bueno, una cosa que ya uno entendía que eso estaba superado. Y se superó tanto que la Junta Central Electoral era modélica, la de República Dominicana salía a dar pedagogía electoral por el mundo, principalmente en América Latina. Porque habíamos ganado un buen espacio de respeto a ciertas maniobras políticas electorales, pero esas maniobras volvieron en febrero.
Y el gobierno se enredó en eso y entonces, bueno, le trajo esos comentarios, la oposición ha respingado, no hay duda de ello, porque esas cosas fueron muy evidentes. Han tomado algunas medidas para evitar que eso suceda de nuevo en mayo. Vamos a seguir, pero vamos a hacer una breve pausa para seguir con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, como señalábamos anteriormente, el gobierno se ha propuesto cerrarle las llaves a la oposición, seguir con esa posición cerril y de violación a los derechos, diríamos, de los partidos de oposición, que por ley le tocan unos fondos, que sé yo, se lo han negado, van a un tribunal superior administrativo, entonces el tribunal en forma sospechosa, porque hay que decir eso. Hoy dicen los abogados que se venció el plazo de que el tribunal por lo menos motivara el fallo y dijera por qué fallaban en no entregarle los fondos a los partidos políticos de oposición. El tribunal se reservó el fallo y no, o mejor dicho, no se reservó el fallo. Dieron el fallo, pero tenían que dar la motivación para que los abogados recurrieran o no el caso. Entonces, eso ha sido vergonzante que pase eso. Porque ahora, ¿qué es lo que queda a la vista? De que el gobierno influyó en ese tribunal para que cerrara. Entonces, es una forma cerril. ¿Por qué el gobierno se cierra eso? Entonces, un gobierno tan botarate como este, un gobierno tan manirroto. Hoy, ahí hay una evidencia de que el gobierno es un manicomio administrativo. Yo he dicho muchas veces que el gobierno no resiste una auditoría, pues no tiene tampoco que se la haga, porque la Cámara de Cuentas, eso no existe. Primera vez, yo de las pocas veces en democracia pura, que la Cámara de Cuentas no cuenta para nada, esta vez, increíble. Entonces, es muy cómodo hablar de transparencia cuando usted no es auditado. Yo he dicho muchas veces aquí, el día que este gobierno salga, es que se va a saber qué es lo que hay. Entonces, el gobierno se ha propuesto como ponerle un pie en el cuello para que sea la oposición, cosa que está mal, porque eso no se puede hacer. Siempre yo he recordado aquí lo que le pasó a Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse, ese régimen. Pero
La historia de la callada se venga. Luis Abinader, oiga, presidente, usted puede ganar la reelección, pero usted va a salir del poder mañana. Y cuando usted salga del poder, lo van a perseguir por todos esos desmanes, porque esos son desmanes contra una oposición que mañana va a subir al poder de nuevo. Porque así es este país. O así es la historia, mejor dicho. Salvador de Blanco en su gobierno comenzó a hacer diabluras con destinatario contra Balaguer. Era el destinatario, era Balaguer. Pero no pueden volar los helicópteros en tiempo de campaña. Pues sabían que Balaguer no se podía movilizar. Y además en vehículos era incómodo, todas las provincias y todo. Después se le acusó a Balaguer de que tenía unos dineros en paraísos fiscales y que era un evasor, un delincuente. Y Balaguer tuvo que poner abogado. Muy bien. Pasaron esas cosas. El gobierno de Salvador de Blanco actuó en forma prepotente. Muchas veces salían con cosas que la gente se molestaba. Unos jóvenes que estaban en palacios se creían que eran príncipes. Y era ahí lo que había era una monarquía política. Señores, terminó el gobierno de Salvador Jorge Blanco y todo el que tiene edad para acordarse de aquello, vieron cómo aquel superlíder se convertía en un verdadero guiñapo de la política. Lo vimos aquí. Horas de juicio, preso, huido, juzgado en contumacia. Bueno, un desastre. Todo ese gobierno en estado de acusación total, prácticamente. Un gobierno que salió en forma apestosa del poder. Y peor, un gobierno superado por la situación nacional. Es decir, un gobierno incompetente. Entonces, todo eso se reflejó después que salió del poder. Este gobierno, que es un gobierno mal administrador, porque fíjense cómo es que están las situaciones de la gente y el dinero y la deuda y préstamos. Entonces, un gobierno que tiene que responsabilizarse de pagar 263 mil millones de pesos nada más de los intereses de la deuda externa, que han triplicado, quintuplicado los pagos en los últimos años de ese pago de deuda, que hace un contrato, señores, de grado a grado con una bocina extranjera para que ese señor promueva una buena imagen del gobierno de la República Dominicana, y le pagan 85 millones de pesos. El señor Vivanco creo que está por ahí, una imagen que tenemos nosotros ahí de que fue publicada en las redes. Ese señor recibiendo un contrato de grado a grado, porque ahí no se hizo una licitación. Miren, ese señor, para que sirva de vocero, que sirva de bocina del gobierno. Eso es conducta manirrota, señores, pero es que este gobierno no tiene quien lo audite, como hemos dicho. Aquí yo he dicho muchas veces, señores, el metro no resiste una auditoría. Como no la resiste educación, no la resiste salud pública, no la resiste el interior y policía no la resiste. La Policía Nacional no resiste en una auditoría. Porque si le hacen auditoría, esas instituciones terminan todo en los banquillos de los tribunales dominicanos. Pero eso va a venir, óiganlo bien, eso va a venir, porque entonces este periodo no se puede ir ileso. No porque haya una persecución política contra el que se va, sino porque este gobierno no ha sido auditado y tendrá que ser auditado para poder juzgarlo como bueno o malo, o serio o inserio, una de dos. Entonces, por eso hemos dicho nosotros, el camino malo tiene vocación de permanencia. Y por esas cosas, eso venía arrastrando esas mismas inconductas y todas esas debilidades. Hacen del camino malo todavía, al PRM lo hacen el camino malo. Miren la cantidad de gente que ha estado involucrada. Hoy aparece en la prensa
que el señor Miguel Gutiérrez fue condenado a 16 años de prisión en los Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero procedente de las drogas. Pero ese señor fue diputado electo del PRM. Entonces, la dirigencia del PRM no conoce a ese señor, no lo conocen. Usted le pregunta a un dirigente alto del PRM, mira, José Miguel Gutiérrez está preso en Miami. No, yo no sé quién es ese hombre. Pero mira que ese hombre aportó muchísimo dinero y fue diputado por la provincia de Santiago del PRM. ¿Y cómo que usted no conoce a ese hombre? No, nosotros no sabemos quién es ese tipo. Usted cree que eso es conducta, pero eso es parte del camino malo, como hemos dicho. Esos son los nuevos quirinos. O quirinos refinados, porque llegan y se meten en el Congreso. Pero hay 5 o 6 más metidos en el lío. Y todavía como candidatos. Esas son las conductas del camino malo. Entonces el gobierno se está metiendo en cosas que uno dice, pero ¿y por qué? Mire, hay unos regidores, un regidor violador de niñas, de muchachos, de niños, de menores. Otro es un vicecónsul por tráfico de personas. Señores, pero ¿cuándo que van a cesar esas inconductas? Uno no quiere señalar las debilidades, más debilidades, porque por ejemplo, yo vi un acto de fenatrado, señores. Ustedes se imaginan, ustedes decirle, Dios mío, ya, esa gente están todas muertas. Pero que el presidente del Senado, el Senado de la República, ese augusto salón del Congreso, o esa sala respetable del Congreso, está en manos de Fenatrado, el sindicato de camioneros del país. Oigan bien, ¿en manos de quién está? El Senado de la República, en manos de Fenatrado y de Conatra. Oigan también, Dios mío. Pero usted se imagina a un hombre como Fello, el de San Cristóbal, que ese hombre pueda resucitar y le diga que el sindicato de camioneros del país maneja el Senado de la República. Esas son cosas que, oye, o Conatra, porque hay un senador de Conatra ahí. Y eso que Juan Gutiérrez también está aspirando a ser senador de Fenatrado. Dios mío, qué descalabro institucional tenemos. Una verdadera pena. Pero eso es parte de esa vocación de permanencia del camino malo. Porque por ese camino malo es que se conducen todas esas incompetencias y todas esas inconductas, caminan por ahí. ¿Por qué? Porque se aprovecha ese camino para entrar de lleno a esa organización política. Y fíjense todo. Por ejemplo, ahora nadie conoce a Mickey, el que resuelve. El señor de La Vega. Un señor tan clave en las políticas de promoción electoral del PRM. Pero nadie conoce a Mickey ahora, ni a su señor. Esas cosas, yo creo que esas cosas tienen que cambiar. Entonces un hombre como Luis Abinader no necesita de ese, qué sé yo, no necesita de ese vivero de inconducta, no necesita de ese trapiche para usted ser un político exitoso. El presidente no necesita de eso, porque ese no es el origen que él tiene. Pero en ese lodazal que se está manejando el PRM. ¿Y cuál es la necesidad de eso? Todo ese narco pandillerismo político, gente sin conducta, todos los malos que quieren ingresar a la política caminan por ahí. Caminan por ese camino malo. Por eso siempre voy a tener que seguir insistiendo que tiene vocación de permanencia. Nunca se ha ido. Eso Balaguer lo bautizó así y se ha tenido que quedar. Pero fue Balaguer el que dijo que eso era el camino malo. No fue un rookie, un amateur el que dijo eso. Fue un político experimentado como Joaquín Balaguer o Juan Bosch. Pero es penoso ver todas esas fallas que se están presentando sin necesidad. El gobierno no debió permitir que la oposición llegara a quejas tan evidentemente justas.
Porque si tú tienes un nivel de aceptación como el que te han dado esas elecciones del 18 de febrero, lo más lógico es que tú llegues a mayo con el mayor poder de legitimidad. De tú llegar y tratar de borrar todas aquellas malas notas, tratar de borrarla para llegar a mayo con un nivel de limpieza, de actuación y qué sé yo, de comportamiento electoral decente, pero no seguir agregándole la indecencia política, son sacamientos de dirigentes, compra de conciencia, compra de cédula, vocación de qué sé yo, de evitar que la gente vote, que se abstenga. Por esas cosas, eso no puede seguir así, porque que eso va a terminar muy mal. El gobierno del presidente Abinader, que sepa que tiene esto, todos los gobiernos tienen un horizonte, tienen un fin, porque nadie se va a eternizar, y menos en tiempos como estos. Danilo Medina, como era consciente de toda la situación que había pasado en su gobierno, quiso alargar el periodo, porque uno sabe que alargando los periodos usted trata de diluir esos eventos tan de bultos, tan obvios, que llevan a la gente a decir, pero ve acá, ustedes se van a repartir este país. Y trató de alargar, como por lo que acabo de decir, como para diluir. ¿Y qué pasó? Entonces, véanse en ese espejo, ¿qué es lo que está pasando con el PRM? Un partido que ganó el poder. Si tú ganaste el poder, gánate la estadía en el poder, pero gánatela de buena, con buena imagen, y no con esos procedimientos tan feos de que usted quiera aliar la mala fe y la astucia. Usted no, esas son cosas que no se alían así tan fácil. Esos son procedimientos venales, ilegales, indecorosos. No llegar ahí, porque esto el gobierno no ha hecho el trabajo. Está dañando toda su imagen el gobierno. Se ha cerrado, no le va a entregar los fondos, y quizá tal vez cuando falte una semana para las elecciones, tal vez haga un desembolso por el dinero. Pero eso es muy evidente de que hubo entonces un manejo tramposo del proceso electoral. Y eso yo creo que va a dejar marcado el gobierno de Luis Abinader. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más.
Ya lo sabes, ponle fin al pacuse con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Toda la semana nos brinda el doctor Castillo su trabajo para el internet. Emociones fuertes en un sagrado tiempo. A leer esos trabajos que son verdadera pedagogía del doctor Marino Vinicio Castillo. Bien. Dentro de todas estas obscenidades u oscuridades, también hay luz, porque hay que destacar, señor, el trabajo de David Collado, que no es una persona que uno anda elogiándole todo, pero es un tipo joven que se ha ganado un buen espacio de buena opinión, porque él se ve interesado en hacer el trabajo que está haciendo al frente del Ministerio de Turismo, que es su trabajo, es su obligación, su responsabilidad. Ha organizado una feria turística ahí en Miami y ha sido un éxito según los comentarios que han salido en la prensa, de los arreglos de negocio, los tour operadores, la cantidad de expositores en esa feria, y eso está bien porque eso promueve en un buen mercado turístico, promueve la República Dominicana, y eso está muy bien. Creo que es un funcionario que se ha dedicado a su trabajo y está en eso, y desde que está en ese trabajo está en lo suyo. Porque hay que decir esa verdad. Y yo lo saludo, lo felicito, porque es un funcionario que ha estado también muy ocupado, tratando de hacer bien la responsabilidad que tiene encima, que es la de ser buen ministro de Turismo. Y eso se destaca donde hay un gobierno con tantas fallas, como hemos dicho, y con tantas zonas oscuras. Poca luz, porque hay un amateurismo, una especie de bisoñez, como yo he dicho muchas veces, por un lado, y mentecatez por otra, porque hay muchísimos que le señalan ese patriotismo del presidente Abinader. Bueno, que ahí estamos viendo el caso haitiano, que por cierto vi un señor que fue asesinado por un haitiano, otro patrón. Pero eso es a cada rato. Pero yo no sé cuándo los dominicanos se van a dar cuenta que esa gente no están diseñada para una convivencia organizada con los dominicanos. Otro haitiano mata a su patrón, lo esconde el cadáver y apareció por ahí por el mal olor, como dice. Pero esos son casos ya que caen en estadística. Ya no son insignificantes, como se dice, no por la muerte, sino por el número, ante tanta gente y tantos haitianos que hay en este país. Pero, ¿dónde está el patriotismo? 5.488 partos de haitianos en los 2 primeros meses de este 2024 y el gobierno sigue silbando. Bueno, atendiendo el tollo que tienen allá en la frontera, porque ese tollo va a crear muchísimo gasto para el gobierno. Esos son unos gastos que están creando y esas bombas y gasoil ahora son eléctricas y motores eléctricos y el consumo, y tal vez habrá que cambiar también el voltaje de las líneas, tal vez las líneas no tienen el diseño por ahí para las bombas que puedan instalar, qué sé yo. Una cosa que es a lo loco. Entonces, ese patriotismo, digo yo, es sospechoso, porque 5.488 partos de haitianas, señores, en los 2 primeros meses. Pero hemos dicho que son, alrededor de 100.000 partos al año. Oye, ¿qué país puede soportar una cosa igual así? República Dominicana, atendiendo todo esto, pero son haitianas. La gente cree que vienen por chorro de Haití, no es que viven aquí.
Porque si hay 496 asentamientos de haitianos, 2 o 3 millones de haitianos son haitianos y haitianas. Entonces eso nada más son pobres y muertos de hambre cuando están en Haití, que no pueden, por allá embarazan a sus mujeres y se reproducen como los roedores. Igual aquí más, porque aquí comen y están atendidos en los hospitales y las escuelas llenas de haitianos, y el país silbando, aceptando incluso que le llamen que una ONG que se llama Amnistía Internacional, que se la echan de exigentes. No sé cómo es que dice el lema de ellos. Ellos tienen un lema. Vamos a ver si yo lo... Exigimos rendición de cuentas a la gente poderosa. Oigan el lema. Exigimos rendición de cuentas a regímenes poderosos o a gente poderosa, pero de países débiles, decía yo ayer. Porque ¿por qué a Putin no le exigen? O a Sarkozy cuando fue presidente de Francia, que lo deportó a todos los romaníes, o todas esas chabolas que se organizaban en Francia de los gitanos de Rumania y de Albania y de todos esos países del este. O Rusia, que deporta a todos miles de musulmanes. Ahí no va amnistía, porque la rendición de cuentas de los poderosos, pero de los países débiles, no de los países fuertes. Unos charlatanes. Entonces aquí hasta caso le hacemos. El asunto es que yo me voy a permitir, con la anuencia de ustedes, de leer un artículo que escribí el martes en el periódico El Nacional, porque son de las preocupaciones que uno tiene. Patriotismo sospechoso, Manuel Fermín. La pluralidad cultural es la característica y al mismo tiempo uno de los retos más importantes de la República Dominicana como país abierto al turismo internacional, y que sabemos abre puertas a diferentes culturas provenientes de países cuyos ciudadanos nos visitan. También buenas y malas costumbres. Vienen de Rusia, que hay que venir aquí. Yo vi que Interior y Policía ahí juramentó muchísima gente, rusos, hay gente que no sé, de la India. Vi a Bauer, que también es un hombre que... ¿Cuánto los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de que ese argentino haya venido al país? Como aquel Quispe Mendoza también, de Bolivia. Gente que vinieron a promover aquí el deporte del fútbol, del balompié. Y que vi que se juramentó como dominicano, jurando ante la bandera nacional, y eso, excelente. Pero son culturas, vienen gente y costumbres distintas a las nuestras, no hay duda. Buenas y malas. Pero el problema se hace complejo y peligroso cuando nos viene encima una corriente migratoria desde Haití que nos deja en evidencia las llagas de la integración social forzada ante un pueblo que no está dispuesto a permitir que sus tradiciones y valores fundamentales sean violados por nacionales haitianos cargados de costumbres muy distintas a las nuestras. Todos conocemos lo que significa esta invasión migratoria. Sin embargo, el gobierno actúa y concreta a puerta cerrada con poderes extranjeros que exigen u ordenan una especie de convenio de integración de toda esa africanidad tribal con la dominicana vía una adhesión impuesta bajo subterfugios de calificar ese vaciado de una gran cantidad de escorias poblacionales como refugiados, en donde nuestra nación no podría eludir sus obligaciones para garantizarles condiciones de vida y los derechos fundamentales que no disfrutan los nacionales nuestros. Y la verdad es que a los haitianos los detestamos simplemente porque no nos garantizan un firme espacio de convivencia. Por eso lo hemos dicho todos los dominicanos. Son los más lejanos de nuestros vecinos cercanos.
El presidente Abinader no ha querido ver que eso genera tensiones entre los dominicanos y prefiere saltar las normas constitucionales, apelando a un discurso oculto en la escenografía de un falso o sospechoso patriotismo de que República Dominicana no es la solución al problema haitiano o que no tolerará campamentos de refugiados, mientras acepta centenares de asentamientos como forma de obviar la calificación y a la vez realiza escaramuzas de repatriaciones para entretenernos, pero provocando daños a la tranquilidad de las familias dominicanas. Aún así, sus más fieles y entusiastas defensores alaban la valentía y la responsabilidad del jefe del Estado de garantizar la identidad y la soberanía del país. ¡Qué vergüenza! Señores, por eso que uno tiene que escribir y decir las cosas con esas durezas verbales, ásperas de oír, como hemos dicho otra vez. Pero esa es la verdad, patriotismo sospechoso, miren esas parturientas, los asentamientos de haitianos, todo lo que tenemos, una invasión de haitianos, entonces no quieren ocultar ni lavarnos la cara con algo como las escaramuzas, como digo, repatriaciones masivas. ¿Pero y cuáles son esas repatriaciones masivas? Los que se han ido, haitianos que se fueron. Pero toda esa haitianidad está regada aquí. Y pueblos, porque no se sabe que ya que Friusa y Verón ahí no se puede, la policía no puede entrar, porque ya eso está bajo control de las plagas haitianas que viven en esos asentamientos, que son verdaderos guetos de corrupción y de lesbianismo y de prostitución, todo lo que hay en esos asentamientos haitianos. Imagínense ustedes las malas costumbres que hay ahí. Y ahora vemos la iglesia dominicana complaciente ante estos contratos, diríamos, de asentamientos humanos haitianos con estas costumbres y este animismo, puro sincretismo religioso, unido ahora a la misa dominicana, a la misa apostólica y romana, unida ahora a la misa tribal, la misa de las deidades, del Yoruba y del varón del cementerio y de todas este sincretismo religioso propio de ese animismo en que vive ese pueblo haitiano, que nosotros los dominicanos nunca hemos sido así. Ahora ya está la Iglesia Católica Dominicana haciéndole esa convivencia. Aceptando prácticas que son incómodas para la feligresía dominicana, que yo digo que no vayan ahí, van a vaciar las iglesias por esa situación. Bueno, esperamos que el plan que acaba de firmar el gobierno para cuidar de los recursos naturales, eso funcione, pero uno viendo tantas deficiencias, uno tiene que reírse. Porque es que este gobierno no quiere aplicar la autoridad. Dice el presidente que no puede haber desarrollo si no se cuidan los recursos naturales. Correcto, presidente, pero hay que cuidar los recursos, vamos a ponerse en eso. Porque la autoridad, usted está investido de esa autoridad, se la dio el pueblo dominicano hace 4 años. Para que actúen. Miren una imagen que yo tengo ahí. Esto es del río Nizao, el río de Constanza, de Tireo. Vamos a ver la imagen. Miren el río de Tireo. Extracción de arenas, de materiales de construcción. ¿Ustedes creen que eso puede ser posible? En un corazón verde como es Constanza y Tireo, señores. Miren la depredación. Entonces, ¿qué es lo que estamos cuidando? Incendios forestales, se maltratan los ríos, se dañan los lechos, se dañan las riberas de los ríos, se cortan árboles, se fomenta el conuquismo, la quema, se fomenta la ganadería en las montañas, se dañan los ríos, las fuentes fluviales, se dañan por los vertidos que hacen de productos químicos dañinos, sólidos, también de aguas negras.
todos son vaciados lo que hay a los ríos. Y entonces, ¿qué es lo que estamos cuidando? ¿Cuál es ese plan que ha firmado el gobierno? Iniciativa para hacer de República Dominicana líder en conservación de la naturaleza. Oiga, a mí no hay un guardaparque en muchísimas de las zonas protegidas, invadidas, todas invadidas las zonas protegidas. ¿Y qué iniciativas son estas? ¿Qué es lo que se está haciendo? Uno quisiera que se hagan las cosas para uno no tener que hacer estas críticas, pero es que se inventan cosas como para, qué sé yo, como escenografía. Un tramoyismo, todo lo que nosotros venimos diciendo, el tramoyismo y la escenografía, pero el gobierno tiene que actuar con la autoridad. Todavía los gobiernos, ni siquiera la alcaldesa de Santo Domingo, que esa vive también en la calle, bailando en la calle. Lámparas apagadas, luces de las calles, nadie las arregla. Basura. Los limpiavidrios, que son una molestia en la ciudad, pero todavía esta autoridad, el gobierno no tiene autoridad ni siquiera para quitar los limpiavidrios de la calle. Esos limpiadores que lo que hacen es ensuciar los vidrios y molestar a los conductores. Y todavía la autoridad no se puede dar el lujo de decir, mira, eso va a desaparecer. O el desorden que hay con el tránsito. Entonces, ¿qué iniciativa puede dar resultado que el gobierno tome para que República Dominicana sea considerada líder conservacionista en el mundo o en la zona o en las Américas? Verdaderamente es frustrante. Es un gobierno que va a terminar frustrado y frustrante, que eso sería verdaderamente muy penoso. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.